Hola, hola, buenos días. Buenos días, una semana más, semana 34 del año 2025, programa 34 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo en sus 4 años, la versión Educar para Transformar, que desde más o menos su mitad de camino forma parte del nodo de Claxo del Grupo de Trabajo Praxis Emancipatorias, Bienes Comunes y Metodologías decoloniales globales al cual pertenezco. En este periodo 2023-2025, este año ya estamos para presentar nuestra propuesta ante el nuevo periodo de Claxo para el periodo 2026, 28 por allá, ¿no? El nuevo grupo de trabajo. Pero mientras eso pasa, eso hasta fin de año, estamos aquí, bueno, tratando de construir, tejer. em, por ahí decimos que sentisaberes, saberes, que al final de cuentas es conocimiento y hay una disputa, ahora una nueva disputa. Por ahí tuve una conversa en esta semana de si hablar de los saberes y de los sentisaberes es otra forma de exclusión y de alguna manera, como lo ha venido haciendo por 500 años el pensamiento eurocéntrico y hegemónico, hacer distinciones entre lo que es conocimiento y lo que son saberes. Es lo mismo. Yo creo que entrar en esa disputa eh, quizás no sea necesaria en estos tiempos. Lo que sí es imprescindible y que ya es un hecho es que reconocemos, sabemos y entendemos todo, nos guste o no, que no hay un saber único, universal, sino que hay múltiples saberes. Hay cosmovisiones distintas y diferentes que coexisten en la vida en sociedad. Así que, mira, arrancamos y vamos a tener un programa que nos urge aquí en Preguntando Ideas, porque tuvimos otros compromisos en el mes de agosto, pero no podíamos saldar el mes sin atender un tema que nos ocupa, que es parte del compromiso originario de hace 4 años en que surge este espacio comunicacional, que es hablar de aquellos, esos otros y esas otras que nos interesa visibilizar y que en un tiempo de ese andar que lleva pregonando ideas estuvo nuestro hermano mayor, como le digo yo, eh, Sebaldo Inahuinapi, y que bueno, ya no está por ahora, pero de seguro que va a volver. Estuvo por ahí de cumpleaños, lo hablábamos hace un rato, Quiña y yo. Las Naciones Unidas pues definió que el 9 de agosto iba a ser el Día de los Pueblos Indígenas, bueno, en consonancia, en acorde a que, bueno, ese es el día natalicio de Sebaldo. Entonces, sí que un abrazote para mi hermano que anda por el sur de Portugal. Por allí va a estar de vuelta en el programa. Así que hoy arrancamos. Taira no puede estar porque ya tenía un compromiso previo. Pero nada, aquí está el hermano de toda la vida. Que con Quiña hemos también transitado, Quiña, vaya, tantas experiencias y que nos han hecho lo que somos hoy y lo que hemos sido siempre, Quiña. Ya morimos como nacimos. Como dice Silvio Rodríguez, yo me muero como viví, tú también. También te mueres como viviste. Y eso es lo rico de la vida. Salud, hermano. Tú estás con una copita de vino, yo estoy con una tacita de café. Salud. Sioco, por el hermano Cebaldo Sioco y por los pueblos indígenas. Salud. Por todos los pueblos, hombre, por nuestro hermano mayor también, que está en franca recuperación, Olowaidi, que por ahí lo voy a tener en el programa y vamos a ver qué cosa hacemos. Mira, arrancamos con un pedacito, un fragmento de este libro maravilloso, mi primer libro de mi hermano Cebaldo. Ahí vamos a tener un poema también de Taira. Quiero en medio del programa un poema de Taira y por supuesto del maestro Turpana. Terminamos con Turpana, pero arrancamos con este párrafo que dice que es el final de la historia que cuenta mi primer árbol, que ya hemos hablado muchas veces aquí. Y dice, así fue la siembra de mi primer árbol, sembrándome con él. Y así fue como lo bebimos y lo compartí con mis amiguitos y con mi aldea. Y como de esta forma, en el cuerpo de mis amiguitos, viajaban mi sangre y la de mi mamá. Viajaban las palabras pegadas de los amigos que durante todo ese tiempo lo cuidaron y eso hace de mí
y de nosotros, habitantes fuertes de la tierra, de sentirla muy dentro y de sentir sus dolores cuando la maltratamos. Así es, mira, vamos a hablar un poco también de esto de quiénes son los que estamos llamados y llamadas, como siempre, a esa tarea fundamental que es la de la protección de la madre tierra, nuestros pueblos originarios. Y este mes que también habla del Día de la Tierra y qué sé yo, vaya, muchos discursos van y muchos discursos vienen, pero en la concreta, menos mal que dentro de la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas en el mundo entero, ha coexistido esa contraposición a la cultura de la depredación, a la cultura del consumo a costa de la tierra. Bienvenido, Quiña. Quiña es un hermano que, además de dirigente de la comunidad del pueblo, milenario, pero que en el caso de la entidad política, como entendemos hoy, a la comarca Cunayala, bueno, es el centenario, nuestro pueblo centenario, que además es un referente para toda la América Latina que definió ya hace un buen par de años, ya, yo la verdad que ni preciso en qué año Guiña, pero ya hace un buen par de años, todos los pueblos indígenas definieron autonombrarse pueblos de la Abya Yala, entendiendo que esa concepción de ese concepto matriz de la madre tierra del pueblo Guna los abrazaba a todos. Así que bienvenido, Guiña, porque vamos a hablar de todo un poco de cultura, de política, por supuesto, pero también vamos a hablar de esa esencia guerrera de nuestro pueblo Guna, que siempre son para todos y para todas un referente de lo que es un pueblo con coherencia, un pueblo con mucha disciplina y realmente con un proyecto de vida que al final de cuentas es lo que la humanidad tiene que recobrar. Perdió la humanidad hace mucho rato su proyecto de vida. Mira, vamos a arrancar, Guiña, en la primera etapa, en la primera parte del programa, hablando, sí, de esto que nos ocupa antes que termine el mes de agosto, de por dónde andamos, Guiña, en, frente a los retos que tienen no solamente el pueblo Guna, el resto de los pueblos indígenas de Panamá, sino todos los pueblos indígenas de la Via Yala. ¿Dónde estamos, Guiña? Eh, bueno, sí, en primer lugar, como siempre, agradecer a este espacio que brinda la oportunidad de dialogar y un poco también expresar nuestras opiniones para todos que siguen ese programa. Sí, para un poco también explicar lo que decías, ¿no? El, en el sentido de Abiyala, hacer un poco de memoria. Fue en 1977, en honor a la verdad, que el líder Constantino Lima Aymara de Bolivia, Taquire Mamani, que me dijo que por primera vez escuchó en mi comunidad Ustupu que le hablaron de Abya Yala como el continente más llamado América. 77. Parece que él venía de un encuentro de Canadá que se celebraba para estas fechas el Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas, que reúne a todos los pueblos. Y la cuarta asamblea se celebró aquí en Panamá en 1984, o sea, hace 41 años, año que realmente inicié la militancia en ese movimiento CUNA, el MOTACA, y el movimiento internacional, que en ese momento estaba bien conectado los CUNA, desde ese momento, ¿no? Y prácticamente en la carrera final del 70 podemos decir que él escucha y él comienza a usar. No fue un cuna el que los cunas prestamos, compartimos el nombre, pero fue un Aymara que realmente lo hizo más y que internacionalizó el término. Lo volví a encontrar a él, digo, él me cuenta esa anécdota en el 92, cuando se estaba celebrando, entre comillas, los 500 años del descubrimiento. Así Mm. que para mí, como el 90, en la década del 92 se hace con más fuerza la reivindicación de la resistencia indígena, negra, popular y campesina, y se retoma ese término a partir en los foros internacionales, hoy día que prácticamente en los encuentros en la ONU, sobre todo en Sudamérica, ha calado fuerte el término Abya, hay editoriales, en la mayoría de los discursos y escritos ya Sí. no se dice América, es Abya, así que ese es un poco para dar también de docencia del nombre
de dónde claro. originó, y es nombre, un aporte del pueblo cuna, ¿no? Que para nosotros es un orgullo, un pueblo pequeño que ni siquiera llegamos, apenas estamos rondando los 80.000 todavía hoy día, y que nuestro término Abya Yala que haya sido usado ya para nombrar el continente, ¿no? El Y continente. del continente, sí. Y muchos se preguntan, ¿no? ¿De dónde viene? Rápidamente, Abya viene de la raíz ablis, que significa sangre en el idioma cuna. Yala es territorio, montaña, tierra. Así que de ahí podemos decir tierra de sangre, tierra ensangrentada, literalmente. De ahí Cunayala, territorio cuna. Yala siempre lo vas a encontrar como término que usamos para denominar territorio, tierra. Y entonces, en ese sentido, lo han dicho tierra abonada, tierra ensangrentada, tierra en plena juventud, de ahí van las definiciones, pero literalmente significa tierra ensangrentada, ¿no? Y el mes de agosto que estamos celebrando, como decimos, aunque en lo personal no me gusta celebrar las fechas, porque yo digo que las fechas no son de un día, no son de semana, es todo, toda la vida, o sea, lo llevamos en el corazón y en nuestros pensamientos, así como el Día de la Madre o los días más importantes, ¿no? Lo llevamos con nosotros mismos. Así que, de alguna manera, para cumplir la cuestión protocolar, que la ONU declaró 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, después de muchos años, ese año, el 9, se aprueba la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas a nivel de la ONU. Entonces tiene toda su historia, ¿no? Y aparte de eso, también para nosotros, particularmente los CUNA, el Congreso de hace varios años determinó que es la Semana de Cultura. Así que en la comarca Cunayala, sobre todo las escuelas están celebrando con muchas actividades de gastronomía, danza, arte, música. Sobre todo los estudiantes están celebrando lo del Semana de Cultura para no olvidarnos. Casualmente, porque a raíz del centenario es reivindicar eso, porque sabemos, como hemos hablado en otras ocasiones, que previamente a la revolución, el Estado panameño, el gobierno del turno, quiso eliminar todas esas manifestaciones culturales, que pues, principalmente la mola, que es un referente, un orgullo para todo el país, que no solamente es un símbolo nacional, fue prohibida, arrancada del cuerpo de las mujeres cunas, junto a la argolla, junto con la chaquira. Hoy es un símbolo nacional, igual que la pollera, uno de los trajes, uno de los artes que representa al país, a Panamá, pero en su momento fue prohibido hace más de 100 años, ¿no? Y al mismo tiempo, para nosotros es una fecha también especial, que en esa qué casualidad, que se da la partida de muchos líderes. En agosto se han ido, no voy a poder mencionar todos, solamente por llamar Coleman, 5 de agosto, la desaparición física de nuestro Saila Dumba, como Ujú. decimos caciqueo, o los Quintipilele Coleman. El 11 de agosto, la partida del comandante Olotebiliquiña, el que encabezó a los guerrilleros del 25, se fue el 11 de agosto, y así muchos más. Así que para nosotros es la siembra. De alguna manera, estos se sembraron en nosotros y nosotros somos producto de esa revolución. Así que estamos continuando y vendrá. Así que 100 años y más. Y al mismo tiempo que hay muchos temas realmente, ¿no? Yo digo, Panamá, un país de contradicciones, lo he recalcado en varias de mis intervenciones y en mis escritos. Porque digo, por un lado, se proyecta a nivel del tema indígena afuera, a nivel internacional, como defensor de los derechos humanos, que ha creado comarcas, que ha creado leyes a favor. Eso no hay duda que es cierto, ¿no? La educación bilingüe es una ley, pero a pesar de que no se cumpla realmente, pero por lo menos están las leyes, el derecho de la propiedad colectiva, es un referente a nivel internacional. Y uno de los países con carbono cero, creo que dos de los países que se vende, pues, o proyecta su imagen, un país que ha cumplido con la normativa, eso. Pero al mismo tiempo, ese país que vende afuera su imagen de bonachón, viola internamente, no hace mucho, no tenemos que ni repetirlo, los hechos acaecidos, cómo fue, que tenemos que hablarlo claro y preciso, ese dictador que tenemos, ese No, muriendo pero ahí de están los dictador que hechos, no, tal cual. por eso no podemos ahora con concepto de rebuscar, sino es un dictador lo que tenemos. Hizo lo que hizo, la masacre, que no es la primera vez, siendo ministro de Seguridad, hizo lo mismo con los hermanos Noves, y, y entonces todo, por un lado vende,
como te decía, ¿no? Que respeta, pero al mismo tiempo viola los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo por eso digo que un país de contradicciones. Por un lado, con uno de los productos internos brutos altos de América Latina de Sí, muchos años, pero al mismo tiempo la mala distribución que hay. ¿Cuánto de esos llega realmente a todos a en las general? O mayorías, sea, así a es. la mayoría. Sabemos que la riqueza al final queda en pocas manos. Así que uno que viene de afuera se ve los rascacielos, el metro, todo lo que significa, entre comillas, el desarrollo, pero al mismo tiempo tenemos en la misma ciudad, estamos sin agua, problema de la basura, problema de la contaminación, problema de cultura, que no hay presupuesto para la cultura. O sea que estamos en un país de contradicciones. No hay plata para los jubilados, no hay plata para otros eh, inversiones en el país que hacen falta, publicaciones, pero por un lado tenemos magistrados subiéndose sus salarios, o un presidente de la Asamblea subiéndose su dieta de reunión, no es suficiente con lo que se roban y al mismo tienen que subir sus honorarios de dieta, pero al mismo tiempo el pueblo que tiene que día a día a buscarse el sustento, sobre todo la informalidad en este país, por eso digo Panamá es país de contradicciones. Así que Hay en ese varios sentido los Panamá. pueblos, así es, así que los pueblos indígenas estamos prácticamente, como dice, sobre todo las mujeres indígenas, están triplemente jodidas, pobres por India y al mismo tiempo discriminadas por ser mujeres, ¿no? Y eso Exacto. también lo sentimos en carne propia, ¿no? Así que todo eso es el panorama que nosotros vivimos en Panamá con todas las problemáticas que tiene este gobierno, que cada gobierno que hemos tenido, hemos dicho que ha sido peor. ¿Yo? La verdad es que están compitiendo cuál ha sido el peor Sí, sí, sí. gobierno post-invasión, porque cada vez desde que llegó Endara, la gente elevan a Endara como si fuera el mejor, hubiera sido el mejor presidente. Para mí, el que vendió al país, el que privatizó cuando tomó el país después de la invasión, el que realmente empezó la carta de intención con el Banco Mundial, con todos los problemas Con que ahora todo, así es. producto del gobierno post-invasión. Así que hasta ahora no hemos tenido ni un gobierno que realmente valga la pena. Entonces yo creo que ya es No, hora es de que que realmente se superan en peor cada uno, ¿no? Y este, mira, en menos de un año realmente rompió, rompió con ese barómetro de lo peor, ¿no? Mira, interesante por dónde arrancamos, porque las expectativas que tiene la sociedad panameña en general hoy y que en el caso de los pueblos indígenas se agudiza, como bien lo planteas tú, el escenario en materia educativa, en materia de atención a los servicios de salud, en materia a trabajo, por ejemplo, en materia a el acceso realmente a todos esos servicios y bienes que toda la población, incluyendo los pueblos indígenas, contribuimos con nuestros impuestos y que no vemos para dónde se va todo ese asunto. La gente dice, bueno, ¿y dónde está la distribución de aquella ganancia excedente de la actividad del canal de Panamá? No lo sabemos, estimado Guiña. En materia de educación, ya vemos que se está planteando para el año 2026 un presupuesto reducido. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el tema de todo lo que tiene que ver con la asistencia y que no me gusta el término asistencia, con las tareas que tiene el Estado en materia social? Bueno, parece que con este gobierno no están para nada aspectados ninguno de los aspectos sociales y ello implica, tengo que decírtelo, eh, un desmejoramiento en la condición, en la calidad de vida de los pueblos indígenas con este gobierno. Ya lo tienen claro, ya lo tenemos todos claro, que así será. Entonces, vaya, me surgen preguntas y que tienen que ver, y esto un poco te lo hago porque yo sé que tú fuiste en un momento importante de inicios de este siglo administrador en la comarca y el como Congreso Federal, administrador en el, ese cargo, el, tú tienes la posibilidad, o sea, la persona tiene la posibilidad de entender esa relación que tiene el Estado panameño con esos territorios.
Entonces, hoy, en el 2025, pareciera, y sobre todo a 100 años, que estamos todavía en los 100 años de conmemoración de la Revolución Dule, pareciera que en vez de ir para adelante en esas relaciones que deberían ser de respeto y que deberían ser de reconocimiento, muy por el contrario, me da la impresión, no sé quién está ahora en ese cargo de administrador. ¿Cómo lo ves tú, Guiña, desde afuera? Sí, definitivamente me tocó en lo personal, a partir del 2003 a 2007, ser administrador del Congreso General. Y posteriormente, el segundo periodo me tocó el 2011 al 2015, el cargo de administradores por elección de las comunidades por voto, por concurso, y cada 4 años. Eh, Claro que también en el año que estuve eran otras las condiciones, hay que también hay que decirlo. Hoy ha también cambiado un poco el panorama. Por ejemplo, rápidamente cuando empecé el presupuesto del Congreso en ese entonces era de $200,000 anuales. Todavía no estaba habilitada la carretera Llano Cardi, que ahora es una de las vías principales que comunica con Cunayala. El turismo era incipiente, así que realmente los ingresos no eran muchos internamente. Cuando llego a la segunda etapa, ya los ingresos habían mejorado bastante, sobre todo con la apertura del canal, y digo, de la ¿En carretera, la y al carretera? mismo tiempo de la carretera Llano Gardi que comunica, y eso también incentivó el turismo, así que uno de los eh, ingresos principales fue a través de la entrada y del turismo. Hoy día prácticamente, según lo que he escuchado, ronda ya los 3 millones de ingresos anuales, comparado de hace 20 años de $200,000 anuales. Hoy día Imagínate. $200,000 es es un presupuesto que maneja una secretaría como el turismo, que es una de las fuentes principales de ingresos. En ese sentido, pero lo que sí vi, mi experiencia es la relación, como dices, a pesar de que los gobiernos anteriores siempre han tenido un poco la voluntad de dialogar, siempre hemos tenido reuniones a nivel ministerial y hemos sobrellevado, ¿no? En los 2 periodos que me tocó Exacto. estar al frente del Congreso General. Hoy día también ha aumentado, tengo que decirlo, eh, la administración del pueblo cuna. Ya yo creo que debe, con autogestión, ya tiene un personal por encima de 100. Nosotros empezamos con personal a lo interno de la oficina, 25 personas. Hoy hay una planilla de 100 personas, hay todo un equipo Claro. técnico, un equipo legal. Así que en ese sentido puedo decir, pero en el tema Sí, la principal que institución como tal se ha fortalecido, eso yo lo sí, entiendo. eso no hay duda, porque ahora mismo es uno de eso los gobiernos lo saben, la autogestión de todos los congresos indígenas, el de Cunayala es más fuerte, producto de la revolución, de la diplomacia y los ingresos que ha permitido la apertura de la carretera y el Claro, turismo. Pero el turismo entendido a nuestra manera, porque también esta es otra historia que han querido imponer megaproyectos de turismos en el pasado, y con Rubén Blades ni se diga, él, uno de los ministros que quiso que la apertura del tema de turismo fuera para inversiones extranjeras, que a lo interno nuestro las leyes son claras, el turismo es solo para los cunas, casualmente para evitar ese turismo exagerado que al final daña los no, ecosistemas explotan todo, y todo todo, lo explota corrompen, todo. claro, Claro. En ese sentido, hemos tratado de llevar a nuestra manera el turismo, como lo están haciendo, ¿no? Pero no hay duda que todavía la presión con el claro, Estado-gobierno sigue, pero si tú ves, por lo menos tratan de dialogar, de negociar, cosas que no lo hacen en otras comarcas, como lo hemos visto ahora sí, recientemente por allá imponen, con los comarcas, con los noves, incluso con todo prácticamente un ejército que bombardearon desde el aire. Bueno, con los cunas tratan de negociar, pero el punto ahora que voy a tener que tocar es el tema que ya lo dijo el presidente en esos monólogos, porque no es conferencia de prensa, los jueves que él hace, que no conecta el cerebro ni con la lengua, habla lo que se le viene en lo que gana, le ya sale, lo dijo, lo que le sale, ya lo dijo, el tema de la interconexión. Yo quiero tocar ese tema porque los mismos cunas incluso desconocen. Yo rápidamente, cuando yo estaba en mi primer periodo de administrador, llegó el tema en 2004.
hace 21 años, por primera vez, pero de la parte colombiana, de la empresa ISA, que es la contraparte de Colombia, que van a hacer que quieren hacer ese megaproyecto. Cuando ellos nos presentan el proyecto con el equipo técnico, ya los caciques de ese entonces ya se murieron, la verdad no teníamos ni idea. Ellos nos presentaron el mapa, todo el presupuesto y las inversiones, de dónde venían, del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo, era parte del Plan Panamá, Puebla-Panamá, Alca, y no solamente era la interconexión, la cuestión de la represa, la carretera, todo era un tema bastante a inicios prácticamente del milenio, que empezó con Sí, el Arca, correcto. todo eso era parte, todo es parte de ese plan. Cuando el equipo técnico se dio cuenta que los cunas en ese entonces, la dirigencia, no sabíamos, comenzamos a preguntar y que nos dejara la información para estudiar un poco y los mapas, ellos recogieron y prácticamente se retiraron y nos dijeron, el gobierno de ustedes les va a informar, porque una de las, en el caso de Colombia y en Panamá también hay una parte que tiene que informar a la población, y no solamente a la población cuna, en cualquier proyecto donde los interesados, los beneficiados van a ser de O alguna manera perjudicados. o perjudicados, al mismo tiempo, sí, beneficiados o perjudicados, tiene que consultar con la población local. Así es. Esperamos 3 años, de 2004 hasta 2007, que ya estaba terminando mi periodo, que aparece los funcionarios del gobierno de entonces, en ese tiempo era de Martín, a informar sobre la interconexión. Nosotros, ¿qué hicimos previo? Cuando apenas que la parte colombiana nos vino a plantear el tema, comenzamos a investigar por Investigar, nuestra claro. cuenta, y formamos una comisión y ahí nos dimos cuenta de todo lo que yo dije al principio, de dónde venía el presupuesto, quiénes eran los que estaban financiando, de No, dónde y iba todo a lo que pasar la ruta, implicaba, porque nada todo más no eso. era la interconexión eléctrica. Claro, no, no, venían otros proyectos. Pero una de las cosas que yo critico y que es el gobierno de entonces, y como todos los gobiernos, nos tuvieron desinformados, ni siquiera nos informaron hasta después de 3 años, 2007, mientras ellos estaban ya prácticamente negociando, ellos estaban buscando todo, la ruta por donde iba a pasar Cunayala, una de las rutas principales, no teníamos información. Así que cuando entra por primera vez en una asamblea en 2007 en Achudú, las comunidades reciben, vamos a discutir y a consultar con la comunidad como debe ser los Como- proyectos, ¿no? Discutido con como- la comunidad. Internamente, dentro de los estatutos nuestros del Congreso General, plantea un proyecto de esa magnitud que llamamos megaproyecto, que sobrepasa millones, Tiene que tiene que pasar a consultarse. través, que consultarse y tiene que pasarse a través de 3 asambleas. Cuando decimos asamblea es la reunión de las 51 comunidades, incluyendo Puerto Valdía, La Miel, que conforman la comarca Cunayala, va a una asamblea, ellos tienen que decidir sí o no, o si quieren más tiempo para estudiar, solicitan a la parte interesada o los famosos estudios de impacto ambiental. Todo eso conllevó y en 3 congresos posteriores fue rechazado la interconexión eléctrica. Así que en mi caso, yo por una parte critico por qué razón se abrió de nuevo el tema. Porque si ya pasó 3 congresos, se supone que ya eso era tema cerrado para los cunas. En algún momento que yo me desvinculé del Congreso, que como a partir de 2015 yo no participé más, cuando termina mi periodo, yo comencé a escuchar que comenzaron a sacar o sea, los nuevos gobiernos posteriores, se pasó el gobierno de Martín, vino Martinelli, vino Varela, después vino Nito y viene este. Ahora, ¿cuál es el problema con este dictador? Que ya lo dijo, que si los cunas, porque ya han dicho que no varias veces, que si nos creemos que somos otro país Sí, y que el proyecto va porque va. O sea, para que veas la clase de gobernante que tenemos. La gente a veces hablan como de él como el líder. Para mí líder no es que yo te diga un líder, tiene que serlo. Él no es ningún líder. Él no, es, aunque fue, imponer eso es muy fácil, a la fuerza, claro, claro. es un dictador. Así que a pesar de que él ganó, sabe que no fue con la mayoría, con el 34% que llegó al poder, de alguna manera, los que no votamos con él, igual tienen que consultar porque es El treinta y presidente de un cuatro de los país, que fueron a votar, que eso va siendo de como los que fueron a veinticuatro por votar. ciento. Como una, pero al mismo tiempo él ha dicho públicamente que él es presidente de los empresarios y ya lo ha manifestado, no lo decimos nosotros, él mismo claramente ha dicho. Así que él
viene, este gobierno quiere imponer esta interconexión. Ahora, No, ¿cuál es ellos, el este punto? gobierno se ubicó, ¿no? Dónde está Sí, ideológicamente, políticamente, ya lo tenemos claro. Pero ya lo está, ya indistintamente estoy de diciendo. ello, Quiña, indistintamente de ello, con este caso en particular, luego vamos a tocar otros temas, pero me interesa profundizar un poquito porque, bueno, ese es el tema que está justo en este mes de los pueblos indígenas, que además agosto, el 1 de agosto también es el día de la Pachamama, que habla de que todas aquellas, hombre, porque nadie se opone al progreso, hombre, Quiña. Los pueblos indígenas no es que se oponen al progreso, a lo que nos oponemos, me incluyo yo también, porque además, siempre lo he dicho, mi madre tiene raíces indígenas, entendemos y creemos, y no somos ecologistas, ¿eh? No tenemos esa etiqueta de ecologista, ey, que si no estamos ahorita conectados política, ideológica y espiritualmente con esas tareas de la defensa y la salvaguarda de la tierra, nosotros estamos deshumanizados, deshumanizados. Es un asunto de irracionalidad total. Entonces, en esa línea, oye, es lógico para el pueblo Guna, que es el que va a estar directamente afectado, involucrado, que se le explique absolutamente todas las aristas que tiene el proyecto. Y no lo han hecho. Y entonces este gobierno Definitivo, pretende imponer algo que no han dicho, mira, de lo que se pensó hace 30 años, 20 años o 10 años, ahora se tiene, lo que sea que se tenga, se tiene esto, hay que explicar esto que se plantea ahora. No lo han hecho tampoco. sí, definitivamente ese es el problema. O sea, me refiero, ya lo hemos recalcado, este gobierno en particular que tenemos, que es un gobierno de empresarios y un dictador que ha impuesto y ya lo ha hecho en otras leyes que ya lo sabemos. Así que viene ahora con este tema. Y muchos me han preguntado, como bien lo decía, nosotros no nos oponemos. Cuando el cura dice, o los pueblos indígenas, no es que nos oponemos al progreso o al desarrollo, como lo queremos decir, pero lo que hemos dicho es que no somos un obstáculo para el desarrollo, ni tampoco vamos a hacer su carne de cañón que nos han utilizado. Lamentablemente las experiencias de nuestro país, empezando por el lago Bayano, ya los cunas aportamos nuestros territorios, Así es, para los que no saben, para, en su momento, para dar el 40% de la energía eléctrica del lago Bayano, fue a raíz de inundaciones de tierras que los hermanos de Madhun Gandhi ya lo hicieron. así es. Pero, con qué sacrificio? Al lado del lago tuvieron que emigrar, pero ni siquiera tienen hoy día los recursos básicos. O sea, en su momento generó el 40% de la energía eléctrica del país, ni siquiera las comunidades vecinas que se dieron sus Sin tierras para luz, ese sí, progreso. No, sin luz, sin servicios sin básicos. servicio de Ya agua. hace, ya hace 50 años. Y entonces ya ha habido otros proyectos, igual con el cuestión de la hidroeléctrica, que ahora quiero preguntar, todas esas hidroeléctricas que han hecho en Chiriquí o por los territorios anexas cerca del territorio Nove, ¿cómo están las condiciones? Solamente basta ver los noticieros, las redes sociales, los niños, estudiantes muriéndose ahogados porque no tienen ni siquiera puentes, No tienen todavía puente, escuelas, así ranchos. es. O sea que el territorio nuestro que nos hemos cedido para el desarrollo, entre comillas, del país, no nos ha tocado a los pueblos indígenas. En ese sentido, lo que yo decía al principio, que Panamá se vende como el país que tiene cero carbono, que al final eso reduce en beneficios de apoyo. Yo le preguntaba en estos días en una exposición que me invitaron de mi ambiente, con todos esos números, yo le decía, pero ¿por qué usted no dice que ese carbono cero es producto de que la mayor cobertura boscosa está en las comarcas indígenas y territorios, tierras colectivas? Vamos a Así ver es. el mapa de mi ambiente, que yo mismo dice la cobertura boscosa de la vertiente del ¿Dónde Caribe. está? En las ¿Dónde está? comarcas. En la comarca Nove, en la parte de Cunayala, Darién, toda esa parte boscosa, el Pacífico está deforestada. Ahí tú te das cuenta cuál es el valor que tienen nuestros territorios para captura de carbono y que ahora también es un negocio. Entonces, al final, ¿quiénes están aportando ese carbono cero para que tenga esa marca o ese beneficio? Son los pueblos indígenas, Son los no pueblos hay duda. indígenas, Entonces, tal cual. lo que, lo que estamos diciendo es que bajo ese proyecto, ¿qué beneficios directos vamos a tener? Porque ya hemos tenido, porque te puedo decir cantidad de proyectos que han pasado por las comarcas indígenas,
el corredor biológico mesoamericano con millones que inyectó Banco Mundial cuando le tocó a las comarcas indígenas donde pasa el corredor biológico mesoamericano en su tiempo. Mira tú, hasta el final abrieron una mina Total, allí, total, y en pleno corredor, y cuando empezó ese proyecto, eso era para supuestamente un corredor para área protegida, no, hasta allí y mira llegó el lo que corredor, hicieron. hasta allí. Hasta ahí llegó. Entonces, pero realmente los que todavía seguimos manteniendo, no nos tocó prácticamente ni siquiera el millón. Fueron migajas, como en tiempo de la conquista, espejitos, proyectitos de 5.000, 10.000 dólares para decir que apoyaron a los pueblos occidentales. El grueso de esos financiamientos fueron para alimentar la burocracia estatal, para alimentar Correcto, la planilla estatal. Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Así que frente a eso estamos diciendo, ¿en qué beneficia directamente esto? Primero, ¿vamos a tener luz? No. Niagara nos han dicho, porque esa energía viene alto voltaje, es para para venderla, vender ¿sí? el resto, para el resto de Centroamérica hasta México. O sea que vamos a poner nuestra ruta, una yarda, para que pase la interconexión y no vamos a tener energía eléctrica como hace 50 años, como los hermanos de Madhun Gandhi dejaron sus territorios y pusieron el lago Bayano para alimentar y no tenían luz. Hoy igual hace 50 años, porque dicen que es energía de alto voltaje. En compensación, nos van a instalar paneles solares. Paneles solares ya lo tenemos experiencia con el Banco Mundial. Fue prácticamente una solución no completa. No contemplaron que el Caribe panameño, en el caso de Cunayala, las islas, hay mucho salitre y la mayoría de los equipos metales se oxidan Se rápido. oxidan. Lo que un panel solar en un campo puede durar un promedio de vida 20, 30, la batería 10, se reduce a un cuarto a la mitad del año. O sea que con el programa de Banco Mundial de paneles solares hace ya más de 20 años, a los 5, 6 años, 10 años, ya no había luz en las comunidades. Y la gente para reparar, comprar baterías nuevas, o sea, faltó esa visión, como siempre lo hacen, de imponer proyectos a corto plazo. Ni siquiera pensaron, no sé quiénes son los que hicieron estudio, que los paneles solares en Cunayala no es solución, es una solución a media. Entonces, al mismo tiempo dice, nosotros te vamos a reparar centro de salud, escuelas. Yo le digo, esto es una obligación del Estado. Así Todo lo es. que colaboramos, o sea, no es porque viene ese No proyecto, depende yo del tengo que cobrar. sacrificio, No, exacto. no. O sea, yo, por eso los cunas a veces dicen, no, es que nos van a hacer carretera. No importa. Cualquier necesidad en el país, el Estado, gobierno, Está nosotros que obligado a aportamos suplirlo. a suplirlo. Porque nosotros tenemos que construir las escuelas nosotros con nuestros propios recursos, que lo ha hecho ya las comunidades. Cuando se cae un techo, los padres de familia se reúnen, hacen un esfuerzo para hacer la escuela. Pero si se daña una escuelita aquí en la ciudad, en cualquier parte, el ministerio, el MOB, cualquier institución, le corresponde brindar eso porque es una obligación. En el caso nuestro pareciera que nos quieren comprar a cambio de que hacemos esto. Si dicen no, no. Entonces, o sea, ya es esa es la opinión que yo estoy expresando, No, pero que hay escucha, esta es una política de antecedentes. todos los tiempos. O sea, desde que nació la República ha sido una política de imposición de los gobiernos hegemónicos frente a las decisiones autónomas que deben tomar los pueblos indígenas. Y bueno, este es un gobierno más de eso. Y mira, te digo, hay especialistas en Panamá, porque yo conozco especialistas en todo este tema de eléctrico y en toda esta disciplinas que ustedes estarían en la necesidad de realmente conversar con estos especialistas. Yo tengo un amigo, el ingeniero Bernal, que podría ayudarle. Él se llama el ingeniero. Ay, caray, ¿cómo es posible que se me olvida el nombre de casi que es mi hermano? Que entiendo que él es ingeniero eléctrico o electromecánico, una cosa así, pero así como él, hay otro especialista en esta disciplina que ustedes van a tener que consultar, hombre, con mucho gusto y totalmente así, voluntario, el ingeniero Gustavo Bernal, Gustavo Adolfo Bernal, porque escúchame, este tipo de producción de energía
que muy bien ya te lo dijeron y se lo advirtieron, es voltaica que genera, digamos, por el uso de algunos componentes, es de peligrosidad. Ojo, esos temas no lo dicen, pero esos son los temas que hay que hablar. ¿Cuáles son los efectos adversos a la salud humana, pero también a la salud del ambiente, mi estimado Quiña? Más allá de que si te hago 20 escuelas y 3 universidades y 800 puentes, ¿cuáles son los efectos adversos a la salud de la producción de una energía de este tipo? Que sea como sea, la energía hídrica en una hidroeléctrica, aunque no nos guste, porque también es invasora y sobre todo, imagínate, de un recurso tan importante para la vida como lo es el agua, nuestros ríos. Aquella otra, esa que se están planteando en esa interconexión, desde el punto de vista de la salud, es mucho más peligrosa. Y de esos temas tampoco se habla, Guiña. Definitivamente, yo creo que el actual equipo del Congreso debe tener ya sus comisiones de trabajo, porque siempre lo hemos hecho, buscar aliados, como bien lo dices. Está la universidad, además así amigos solidarios técnicos, que los hay, también la misma Universidad Tecnológica, la misma Universidad Claro, Nacional en los temas. En su momento nosotros nos acercamos, así que no hay duda que debe haber un equipo que debe estar haciendo todas esas consultas necesarias. Y lo que tú dices es bien cierto, o sea, que por más que es sustentable, como el término que ahora lo usan para cualquier proyecto, sea con estudios de impacto ambiental, siempre va a haber, aunque sea mínimo, hay efecto. impacto. Y no solamente los impactos son ambientales, hay muchas veces en la parte de los pueblos indígenas o en las comarcas indígenas, no hacen los estudios, me imagino, porque no conozco exactamente los últimos estudios, el impacto cultural, el impacto social, Claro, que a veces los economistas en esos estudios prácticamente sescan, no contemplan esos estudios culturales, antropológicos que pueden afectar sociales, porque van por la parte económica. Lamentablemente los estudios de impacto ambiental o a nivel de cualquier proyecto priorizan la parte económica financiera, pero si vas a dañar toda una comunidad, como en el caso del lago Bayano, hace 50 años no se preveía hacer estudios de impacto ambiental. Hoy día, con todos los estudios de impacto ambiental que hay en los proyectos, todavía siguen afectando. Así que no hay duda que hay que tomar en cuenta todas esas oportunidades que hay como de consulta y de eh, amigos solidarios y las mismas universidades para hacer ese estudio. Y lo que planteabas, también quiero aportar un poco, ¿no? Casualmente, en la conversación previa que teníamos, te dije que estuve en Sao Paulo, que me invitaron para hablar sobre, ellos vienen ahora pronto a realizarse la COP30, ¿no? La famosa conferencia de las partes que se va a realizarse en Belén en noviembre, donde se van ujú, a reunir los gobiernos para todo el tema del cambio climático. Bueno, me invitaron ahora para la primera semana de agosto el tema de la sociobioeconomía y los pueblos indígenas. Y a mí me enorgulleció, lo dije públicamente, el hecho de que internamente en Brasil se están discutiendo que me hayan invitado a mí, no como Quiña, sino como cuna como de todos cuna, los pueblos ajá. indígenas, como cuna, porque pudieron invitar a un maya, que son millones en Guatemala, o en Bolivia, que son millones en Aymara, incluso el mismo Brasil, por lo mismo que al inicio decíamos, porque los cunas somos un referente sobre la revolución cuna, el aporte que hemos hecho. De ahí que me dijera, es que el aporte de ustedes es importante como cuna y es bien conocido la lucha de la autonomía del pueblo. Entonces, uno de los puntos que yo le decía casualmente era eso, que podemos estar hablando, poniendo hoy día al desarrollo apellidos y formas y colores, como yo llamo. Hoy se habla de economía naranja, antes era economía verde, economía circular, economía, ahora pronto van a decir cuadrada, espiral, le han dado formas y colores a la economía y Sí. apellidos. Pero para mí sigue siendo el sistema capitalista que ha priorizado la explotación de los recursos que ya se ha demostrado que son insostenibles. Así que para mí decir desarrollo Y es sostenible depredadora y punto. es, es para justificar la explotación de los recursos
que ya la madre tierra, como lo concebimos los pueblos indígenas, está diciendo basta, que ya Basta, así basta. es. Entonces, lo que hay que hacer es un alto al consumo. O sea, hasta dónde, por ejemplo, de manera individual, ahora que vienen los famosos viernes de compra, ¿cómo que llama? Que yo lo hueque no Viernes sé cuánto, negro, ¿no? El viernes negro. viernes negro, viene en diciembre, yo llamaba la atención. ¿Cuánta gente tienen en el armario cantidad de ropa que nada más que lo usan una vez o cuando viene una fiesta se compran un vestido que más nunca lo Y van a más usar? nunca se lo ponen. Entonces, realmente ahora, cada vez que uno va al mercado, tiene que pensar, ¿realmente necesito eso? O sea que es el consumo que tenemos que bajar un poco No, pero espérate, pero es los que la humanos en filosofía general. del mercado, hermano, es consumir, consumir y Claro, consumir. por eso, por eso mismo. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ir un poco, que es duro. Ahora queremos comprar el último celular Sí, porque el porque que todo es tengo ya puro quedó cliché, obsoleto. todo eso del Sí, ecologismo es por puro una cliché. marca. Entonces, yo quiero llevarme la última marca de suéter que los artistas nuevos, esos youtubers o influencers se llevan, porque también me quiero. O sea, todo eso es realmente que tenemos que tratar de frenar. Eso es lo que yo decía, porque podemos poner todos los epítetos de la economía, como dije, de los colores, de las formas, pero si el consumo, sobre todo en los países industrializados, de los mal llamados Sí, los países pobres no desarrollados, consumimos más que lo mínimo. claro, porque al final los que contaminan son ellos, las grandes industrias. Así es. Incluso Panamá tampoco no está produciendo, no tenemos grandes industrias, nos No, pero llenan ahora de, como por andan ejemplo, con la etiqueta de reusar y reutilizar y no sé qué cosa, ya ellos están haciendo la gran cosa. bueno, pues entonces esa es la parte, el aporte que yo decía, y lo digo nuevamente, el concepto como nosotros, que no es una idea romántica, cuando uno dice madre tierra, muchos piensan, como cuando yo estudiaba economía, me decía mi profesor, tú no me vengas a hablar de tierra como madre tierra, vaya a hacer poesía a Facultad de Humanidades. Aquí en economía hablamos del número, estadística. A mí me mandaron a callar Así es, cuando así hice es. ¿sí? O sea que no, la tierra es un factor de producción y punto. Hace 30 años cuando estudié economía. Bueno, es que Hoy ya porque venimos, el tiempo me ha dado la razón ahora. oye, hace 40 años venimos desechando a la filosofía, venimos desechando a la sociología, venimos desechando realmente el pensamiento crítico y por eso es que ahora tenemos la crisis esta profunda estructural en la que nos encontramos. Y lo que tenemos que Ese, hacer es una discusión epistémica y no una discusión discursiva de si el mercado es o no amigable con el ambiente. El mercado no es amigable con el ambiente. así que son cosas prácticas y que yo digo, tú iniciabas una lectura del libro del hermano Inawinapi de mi primer árbol. Y una de las cosas que yo siempre digo también es una cosa práctica. Si todo el mundo hiciera lo que pueden, los cunas, cuando nace un niño, una niña, siembran el árbol, junto a un árbol, su cordón umbilical. Eso pareciera algo romántico, pero hoy día prácticamente sería la reforestación. O Así sea, tú te es. imaginas, si tú te imaginas Pero espérate, dicen que cada eso lo inventaron los ecologistas y eso está en la cultura de ustedes hace miles de años. por eso es algo propio de nosotros, no solamente, yo me doy cuenta que en el sur también hacen lo Sí, mismo, sí. toman mucho, hay muchas culturas que tenemos ese ritual que yo llamo, esa ceremonia que es práctica, o Filosofía sea, no pura, es tan, hermano, ser y sí, existir. y hoy día, bueno, hablamos de reforestación y esto es lo que cada padre de familia hacía en su momento de sembrar un árbol por cada Hace miles de nacimiento, años. hace miles de años. Así Hace que miles de esas, años. cosas, esas son cosas prácticas que yo creo que es el aporte que podemos hacer, que también hay que decirlo. Ojalá estos ministerios de ambiente, de educación, tomaran esos ejemplos prácticos y se enseñara a los niños la cultura del cuidado de por qué los indígenas decimos madre tierra y un poco para sacar el chip de la tierra un factor de producción, que es una tierra que hay que cuidarla, que hay que amarla y que nosotros Y no pertenecemos a ella. Que ella explotarla. sí, no explotarla de manera de, claro que hace falta sembrar, Sí, pero pero con de manera, equilibrio, para, hombre. ¿cómo no? Ese es el punto, creo que podemos hacer el aporte de los pueblos indígenas hoy con nuestros conocimientos y nuestras prácticas tradicionales que lo hacemos diariamente. Pero bueno, ahora que se hacen esas discusiones epistémicas frente al tema ambiental y grandes especialistas están descubriendo el agua caliente, deberían ir a, hombre, a estudiar
a estudiar, ¿verdad? La cosmovisión de los pueblos indígenas. Ya no hay que descubrir el agua caliente. Eso ya existe hace miles de años. ¿Me explico? Así es, definitivamente. Mira, Ujú. quiero antes de irnos en estos minutos, por ahí hay un poema de la hermana Tyra Stanley, que es poeta además, ojo, eh, que me interesa compartir. Dice así, Luna Roja, 1925. Otra noche de la luna herida. Se escucharon disparos. Las tomaron de los brazos, apareció roja y llorando. El hermano Luna percibió que la estaban maltratando. Con coraje y emputado, llama a todas las hermanas. Sacudió con viento aquella noche sus lágrimas. Agitó el sudor asqueroso de violaciones manoseadas por ellos. La siguiente noche, el hermano Luna observó muy silenciosamente que entraron al Caluz y planearon la emboscada contra ellos. Mira, en realidad los pueblos indígenas, no solamente los cunas, sino todos nuestros pueblos de la Vía Yala, que vienen en resistencia de 500 años de colonización, más de 500 años de colonización, de vasallaje, y que bueno, ahora esta eh, colonialidad del poder que sigue existiendo en nuestras formas políticas, en nuestros países del sur global, hombre, y del norte también, hay que decirlo. Los pueblos indígenas en el norte sufren los mismos vasallajes que sufrimos por acá, por el sur. Lo que nos plantea esa resistencia quiña, con esa coherencia milenaria, es que la humanidad tiene dos opciones. O seguimos por donde vamos, cuesta abajo, hermano, destruyendo lo poco que nos queda de vida, de tierra, o hacemos un alto y retomamos aquella sabiduría y conocimiento que digo yo, de nuestros pueblos ancestrales. No hay que descubrir nada, no hay que hacer discusiones en grandes foros académicos, intelectuales, para saber lo que hay que hacer y que ya los pueblos originarios lo saben y que nos lo pueden compartir, porque de eso se trata, que no hay un conocimiento más importante que otro, no hay un conocimiento más puro, más, no sé cómo identificarlo, bueno, más científico, ¿va? Que otro. En realidad, la observación, el análisis, em, la interpretación, y por supuesto que al final ese paradigma que nos planteamos frente a aquel fenómeno social, y de nuestro entorno que estudiamos en todas las culturas, siempre ha tenido por delante el método científico, y en el conocimiento de los pueblos originarios está absolutamente evidenciado el uso del método científico. Entonces, esa necedad del siglo pasado y anteriores no puede continuar en este siglo XXI, de seguir desdeñando y pretendiendo que solo el saber de aquello que surge desde el positivismo clásico es lo válido, y lo que surge desde otras cosmovisiones que están igualmente sustentadas en lo fundamental que es el método científico, no lo sea. Me parece que es irresponsable, que es absurdo, y la verdad que es absolutamente ridículo en estos tiempos que siga siendo una cosa como esa, y que la academia, además, porque hay que ser autocrítico, Guiña, que la academia también lo siga permitiendo. Entonces, por eso es que este programa que surge así irreverentemente, porque desde el pensamiento sociológico, que es mi disciplina, que es una disciplina, una ciencia que incomoda, y que incomoda justamente porque llama a hacer estas reflexiones y hacer estas críticas a todo cuanto hacemos y pensamos y decimos, que no puede ser desde una unidimensionalidad, desde un pensamiento único, desde una cosmovisión única,
eh, 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 antropocéntrica y que además viene y surge desde un eurocentrismo que hoy no tiene ningún sentido en en este pluriverso que ya entendemos, más allá del pensamiento occidental, hay un pensamiento oriental que menos mal es distinto al nuestro y que aunque alguna gente insiste en que no existen y que los desconocemos, ahí están, coexisten, pero también coexisten cosmovisiones en Occidente que de una vez por todas, como lo hemos venido platicando desde que inició el programa, es lo que tenemos que reconocer, entender y asimilar al final de cuentas. Entonces, mira, en estos minutos finales, porque todavía nos quedan unos minutos, Guiña, ¿cómo plantearnos? Interesante eso que me platicaste, que estuviste en una conversa en Brasil. En estos días, justo en esos días yo andaba por Honduras y también se tocaron en en el Congreso Centroamericano de Sociología de ACAS en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la UNA, muy interesante. Tocamos distintos ejes, pero entre eso, obviamente, el tema de los pueblos indígenas de la América Central, que las realidades no distan de los nuestros, tú lo sabes, Guiña, y que al final la academia tiene que discutir el que nuestro pensamiento intelectual hegemónico, antropocéntrico, que insiste en desconocer la coexistencia incluso de otras vidas más allá de la nuestra, de los seres humanos, que también deben formar parte de, el entendimiento de cómo salvar hoy lo que nos queda y cómo regenerar, porque sí estamos en las posibilidades de regenerar la madre tierra. No es posible hacerlo si no cambiamos este chip que nos tiene como nos tiene en esta dinámica extractivista, en esta dinámica de explotación y en esta dinámica de imponer el consumo por encima de la razón y por encima del equilibrio biocultural que los pueblos originales siempre han planteado. Entonces, esas reflexiones que tú participaste allá, Quiña, ¿cómo podemos hacer? Yo creo que estamos obligados yo estoy en la Universidad de Panamá, yo soy docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades. Además, soy investigadora en el Instituto de Estudios Nacionales, que forma parte de este proyecto donde se ha escrito el nodo de Claxo de MIGT para discutir estos temas. Pero yo creo que tenemos que confluir, Guiña, en esfuerzos comunes. Es decir, te lo tengo que plantear aquí y frente a mis oyentes, tenemos que buscar puntos de encuentro, un punto en donde los pueblos originarios no sientan que la academia, como lo hizo siempre, y eso tengo que aceptarlo como una crítica, ya no estamos en posición de imponer la visión desde el positivismo clásico del qué hacer, sino en una necesidad de, en ese espacio que se cree, generar discusiones de reconocimientos entre pares. Eso yo creo que ya de una vez por todas tiene que imponerse. Yo no sé si lo haremos desde qué espacio. En estos días hablaba en un grupo en una conversa sobre interculturalidad y multiculturalidad y pluriverso, en una discusión allí en la sala RAI, y estaba la profesora Nelena Porras, que es la directora de Cultura de la Vicerrectoría de Extensión, y decía la profesora Nelena, sí, la universidad tiene que generar el espacio, pero ya no con esa posición de autoridad, sino con una mesa horizontal. ¿Va? ¿No te parece? Definitivamente, yo cada vez que voy a conferencias, como te decía, yo hago la crítica, eh, incluso a nivel de nosotros, a nivel de los pueblos indígenas, uno va a las conferencias, pero como que ya terminó al día siguiente. Uno va programando otras. ¿De qué manera replicamos esto o lo que yo acabo de platicar, cómo hacerlo de manera cotidiana, que sea una forma de vida para nosotros
en general, lo que se pueda. Pues no puedo decir que el 100% que se haga en Cunayala se practique, obviamente en la ciudad es un poco difícil, o lo ideal sería que cada uno tuviera su balcón de tierra y comenzara a sembrar, pero Hombre, con los espacios que ponemos en los apartamentos a veces es imposible, pero de alguna manera yo creo que el aporte debe ser, lo digo en cosas prácticas, por ejemplo, dos personalidades que yo respeto y que pusieron a prueba lo que estamos conversando es el sociólogo Raúl Lenz y el profesor Juan Jovanet. Menciono a los dos porque ellos acompañaron a los congresos generales, sí, iban a las asambleas, ellos estaban claritos, ellos iban no como académicos, iban a aprender. A pesar de los más conocidos investigadores, ellos cuando entraban a los congresos, eran invitados, ellos realmente iban a aprender. Y una de las cosas prácticas que dijo Raúl Leis muchas veces era lo que cuando él conoció a los cunas en un congreso, yo aprendí más la democracia que de los griegos con el congreso. O sea, no tengo que ir a ningún lado, está ahí. Simplemente que muchos no lo quieren conocer. Igual Jovanet, cuando acompañaba a los congresos y cuando daba sus clases o sus conferencias, siempre mencionaba que no hay que traer premios Nobel o los Chicago Boys. Aquí tenemos eminencias que solamente tenemos que escucharlo. Y él lo hizo varias veces con los dirigentes, lo ponía a hacer charlas en la Facultad de Economía, de yo me economía, acuerdo. O ajá. sea, entonces en ese sentido yo creo que la universidad, la academia, debe poner esos ejemplos, retomar, traer a los especialistas de los Claro, diferentes temas y ponerlo acá, hacer unas conferencias en las universidades, que son los espacios donde se pueden compartir y se pueden dialogar y se pueden debatir. ¿Por qué no? Debatamos esos saberes, esos conocimientos. Yo creo que eso sería un aporte, lo que aprendamos viceversa. La ventaja en el caso nuestro como indígena, ¿qué tenemos la ventaja? Cuando aprendemos todo en la parte económica, mi especialidad, cuando uno aprende, se da cuenta todo lo que tú planteaste y lo que planteamos, todo el conocimiento de la ciencia, en particular la economía, ¿de dónde nos viene? De Adam Smith, David Ricardo, de todo eurocéntrico, ese chip eurocéntrico que nos metieron, que nos meten día a día, y no, pero hay esos que son los desanclarlo. ministros. Claro, eso mismo. Por eso que esos ministros de economía, esos ministros que toman cuando llegan al poder los gobiernos, son formados por ese pensamiento eurocéntrico. Así que tienen que bajarse y estudiar que aparte de la ciencia europea, que no lo vamos a negar, que es un aporte, tenemos lo nuestro y cómo hacer esa unión que nos fortalecería con más razón, uniendo esos dos conocimientos, cosa que tenemos la ventaja. A nosotros Claro. debatir, tenemos la ventaja de que yo conozco mi conocimiento y conozco el otro conocimiento y yo puedo en un momento hacer unos nuevos aportes. Yo creo que ese es el punto de diálogo que tenemos que empezar. La academia, en el caso tú como profesional en el campo de sociología, abrir esos espacios y discutir para hacer nuevos aportes a nuestra realidad que nos toca vivir como Panamá y cada uno podemos aportar de acuerdo a nuestras especialidades y nuestra experiencia y con cosas prácticas, de una manera práctica. Sí, 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 sí. Yo creo que por ahí es la tarea que tenemos pendiente, Guiña. Por eso hoy quise, no podía cerrar agosto sin hablar del tema que, bueno, también es parte de mi existencia. Y yo creo que de mucha gente, por lo menos yo lo sé, pero hay mucha gente que no conoce sus raíces y ciertamente si somos de la Via Yala, de seguro tenemos algún ancestro que perteneció a algún pueblo originario de nuestra querida Ayala, hoy realmente en una situación en la que tenemos que redefinir cuáles son nuestras tareas inmediatas para garantizar y realmente sobre todo para las generaciones presentes y las que vienen, que todo lo que se haya ganado hasta hoy, Guiña, que no ha sido fácil, que ha sido con sangre, y lo puede decir el pueblo UNAM, no sea perdido. O sea, nosotros estamos en la obligación, Guiña, esta generación, aunque estemos enfermos algunos y enfermas con dolasma y tal, no se puede perder lo que se ha ganado hasta hoy. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces me voy con un fragmento, un poema de Turpana que dice así, bueno, en realidad es un pequeño
poema de Turpana, pero que a mí me parece interesante y solamente tiene una estrofa y dice así, en la rama de un ícaro en flor, dice, dibujamos un corazón perforado por un venablo, ese es un arma, por un venablo. Y dice, en el corazón del corazón, las iniciales de nuestros nombres, unidas por una Y generosa, fue una noche de mayo, ¿te acuerdas? Durante una luna de tortuga, que en la rama de un ícaro en flor unió. Sí, nosotros estamos unidos por tantas cosas y entonces lo que buscamos a propósito, Esquiña, el sistema así nos tiene, buscamos aquello que nos desune. Ah, no, mira, yo no puedo estar unido contigo porque yo soy negro y tú eres indio, o porque yo soy cholo y tú... Ey, somos la misma humanidad, hermano. Y estamos obligados y obligadas a salvar la humanidad y a salvar la madre tierra para todas las especies que coexisten con nosotros en este planeta. Entonces, yo creo que rescatar en primer término esa esencia de lo que somos es la tarea principal. Ustedes ya la tienen, nunca la perdieron. El eurocentrismo y el pensamiento moderno realmente casi que estuvo a punto de aniquilar esa existencia y ahora quieren que con la inteligencia artificial terminar de borrar lo poco que nos queda, pero no lo van a lograr, no lo van a lograr. Así que yo creo que es el momento de que Occidente reconozca su esencia de ser y salgamos en unidad a proponer desde la academia y fuera de la academia. Yo insisto que la academia no necesariamente tiene que ser el espacio tiene que ser la comunidad misma, porque ahí es donde está el seno de lo que somos y de lo que queremos. Entonces, vamos para la calle, Quiña, para las Bueno, calles de nuestro Panamá. de lo que dijiste al final, cuente conmigo en eso para los debates presenciales, si es posible, hagamos y va a estar, yo voy a estar a disposición en la medida de lo posible Vamos a para ser retomarlo. parte. ¿Cómo no? ¿Cómo Y no? con los Sí, sí, viejos y con los nuevos y con los de medianos y con sí. todo. Esa es una tarea que hice en algún tiempo con la Compañía de Arte Popular y Pensamiento Crítico Estereorobio y lo voy a retomar porque antes de morir, y no podemos morir sin haber dado nuestra última cuota de sacrificio, hermano. Esa es nuestra razón de ser y de existir. Un abrazote para ti, un abrazote para Olo, que nos verá después. Este programa va a las 3 de la tarde, recuérdenlo. Saludo para Iliana, la camarada Iliana, y para todos y todas, todes. Chao, chao. Chao, gracias igualmente. A la próxima. Bye. Chao.